Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Elga Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo vamos a tratar de la obra famosa medieval El Corbacho. Es la obra por excelencia categorizada como antifeminista de la Edad Media y fue escrita por Alfonso Martínez de Toledo. Alfonso Martínez de Toledo puso de manifiesto la conciencia singular del siglo XIV. Su voluntad estilística no se limita en las formalidades. Él recrea y adapta, disfrutando del acto concreto y personal. Nació en Toledo en una familia de cierto linaje. Era bachiller de Derecho. Su lugar de nacimiento lo deducimos de las palabras contenidas al final de la vida de San Ildefonso, creada por él. Se conoce la fecha de su nacimiento por el encabezamiento del Códice Escurialense que contiene el Corbacho. Y dice: libro compuesto por Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, en edad suya de 40 años, acabada a 15 de marzo. Y dice: libro compuesto por Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, en edad suya de 40 años, acabado a 15 de marzo, año de nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1438 años. Por lo tanto, tenía 48 años y debió de haber nacido en el año 1398. Por lo tanto, tenía 48 años y debió de haber nacido en el año 1398. Se desconoce la fecha exacta de su muerte, pero se deduce que se desconoce la fecha exacta de su muerte, pero se deduce que estaba vivo por una escritura, una bula pontificia de 7 de marzo de 1468, en el cual se menciona a un arcipreste nuevo. En cuanto a su obra, cabe destacar que es el prosista mejor dotado del siglo XV y su influencia resultó decisiva para el desarrollo de la literatura novelesca posterior. Se deduce de sus obras que viajó por los distintos reinos peninsulares. Residió algunos años en Aragón y Cataluña. Concretamente vivió en Barcelona por lo menos durante 2 años. Aquí entró en contacto con la literatura catalana, que dejó alguna huella en sus libros y que entre sus distintos oficios ejerció el de bachiller de decretos, capellán del rey de Castilla, arcipreste de Talavera, capellán de Reyes Viejos en la catedral toledana y racionero de la misma. Fue un apasionado bibliófilo. Fue un hombre abierto a todas las culturas y estaba bien versado en las literaturas italiana, castellana, catalana y latino-eclesiástica. Su producción original no es muy extensa, pero sí curiosa e interesante. Él escribió varias obras. La primera de ellas se titula El Corbacho o Reprobación del Amor Mundano, del año 1438. Es una novela de costumbres populares llena de ingenio y de vida y la mejor obra en prosa del siglo XV. Fue autor de una compilación histórica titulada Atalaya de las Crónicas, que es muy interesante por la cantidad de noticias acumuladas al margen de lo histórico, y 2 biografías piadosas tituladas
la vida de San Ildefonso y vida de San Isidoro, consideradas como estudios patrísticos y escritas con evidente intención reformadora. Dos biografías piadosas tituladas La vida de San Ildefonso y Vida de San Isidoro, consideradas como estudios patrísticos y escritas con evidente intención reformadora. Completó su labor personal con traducciones de obras de sus biografiados. En los manuscritos del arcipreste se conservan las traducciones de, primero, Libro de la Oración y las Cartas de San Isidro, y también Libro de la Perdurable Virginidad de Santa María. Hablamos de la obra en concreto, el Corbacho. Mediante esta obra, él quiso bautizar su obra principal con su propio nombre. Y dice: su bautismo sea por nombre llamado arcipreste de Talavera, donde quiera que fuere elevado. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el arcipreste conoció al arcipreste de Hita y que lo utilizó con sumo provecho. Los dos arciprestes coinciden en dar avisos contra el loco amor del pecado del mundo. Martínez así conecta con la tradición de literatura erótica, el cual por aquellas épocas se había convertido en materia pedagógica y de disquisiciones filosóficas. Manejó el Libro de las Donas y la vida de Cristo del catalán Fray Eiximenes, y que estuvo impuesto en las obras satíricas de Boccaccio, en las latinas de Petrarca, en los sermones de Gerson y en las colecciones que estuvo impuesto en las obras satíricas de Boccaccio, en las latinas de Petrarca, en los sermones de Gerson y en las colecciones de cuentos más conocidos como Calilaedimna, Sendebar y Disciplina Clericalis. Todas estas posibles fuentes y lecturas no empañan en nada la originalidad del autor, sino que al contrario nos dan la exacta dimensión del artista que supo armonizar tanta obra culta con un jugoso diálogo costumbrista a la manera del habla toledana. En cuanto a la estructura de la obra, el autor se ajusta a los patrones tradicionales en el principio, declara su propósito, explica el contenido de la obra, nombra a sus autoridades en las que se basa y justifica la composición de su libro. Estas 4 razones explican la división en partes de su libro. Cada una de ellas marca la influencia que ejercieron diversas obras que sirvieron de modelo y determinaron las diferentes actitudes espirituales del autor. Estas partes están dedicadas respectivamente a la complexión de los hombres y su disposición para el amor, y a los escrúpulos corrientes en la época del autor. La obra está dividida en un prólogo y 4 partes que tienen por objeto explicar con detalle los perniciosos efectos del amor terrenal en el espíritu y en el cuerpo del hombre. Hablando del prólogo, ya desde el principio el autor sabe a qué tipo de público se dirige, no solo el letrado o clérigos o de la nobleza, sino también las damas y caballeros y demás público inexperto cuyas sensibilidades se encuentran envenenadas por los engaños y artimañas de las mujeres, no con el propósito de castigar, sino de avisar o escarmentar. En este prólogo, el autor describe muy claramente su intención. Esta obra es un tratado contra la lujuria,
La primera parte está inspirada en una obra de Gerson, que es un tratado contra el amor mundano por su tendencia natural a la lujuria. Está dividido en 38 capítulos. Como explica Gómez Redondo, el autor parafrasea su fuente en 17 epígrafes, sin desviarse de sus principales argumentaciones sazonadas con jugosos comentarios e intromisiones. Los siguientes 2 capítulos presentan una serie de conclusiones y para presentar la materia siguiente, la del camino pecaminoso de seguir el loco amor. Esta última sección tiene 19 epígrafes. A medida que se adentra en la materia, se va haciendo maestro de la misma. Incorpora opiniones personales, lecturas particulares, giros y expresiones populares para acercarse más al lector general. Así, aparece un corpus enorme de refranes, digresiones ejemplificadores, referencias irónicas, etc., que sorprenden al lector. La voluntad argumentadora del autor se impone en los materiales que cita o maneja, dando lugar a un nuevo tipo de razonamiento, de contrastar y probar con ejemplos, con casos, todos sus razonamientos en forma de testimonio legal. Es como si estuviese preparando un proceso de pleito, una argumentación de caso legal ante la justicia. La segunda parte forma el corpus central de la obra. Está dividida en 14 capítulos y es una sátira contra las mujeres de toda condición. Es la más personal, caracterizada por una misoginia acre y al mismo tiempo divertida. Es una sátira contra los vicios y las virtudes de las mujeres, que el autor describe con sensual fruición y complacencia verbal, demostrando una minuciosa información sobre la psicología femenina y sobre su adorno personal. Aplica las técnicas del sermón medieval y trata de ejemplificar el conjunto de razones que presenta en la parte anterior. En esta, con ejemplos prácticos de valores negativos que el autor quiere subrayar. Emplea los ejempla y luego pasa a recrear un cierto material empírico, resaltando el pecado en la que cae el ser humano. Estos 14 capítulos se distribuyen en 3 categorías. En primer lugar, tenemos los ejempla, en la línea de los que podía hallarse en los repertorios o manuales de predicación. En segundo lugar, escenas de carácter descriptivo dedicadas a presentar comportamientos y actitudes femeninas. Y por último, anécdotas y situaciones vividas por Martínez en esos 10 largos años que pasa en el Reino de Aragón. Recrea la materia tradicional de tipo misógina mediante viñetas narrativas con giros populares, sátira, refranes y decires, etc. Mediante ellas nos presenta personajes muy típicos. Las mujeres que presenta son muy variadas, pero no tienen identidad. Representan solo una dimensión ideológica. Ajusta el estilo lingüístico y presenta perfiles de gestos de acuerdo a la situación y estatus de los personajes involucrados. Es un perfil misógino que remata con cierta ambigüedad. Así intercala relatos
o referencias a relatos dentro de los ejemplares o episodios. Relatos o referencias a relatos dentro de los ejemplares o episodios, como ocurre en el episodio de las quejas por el robo del huevo, que interpreta la famosa fábula de la lechera. Y sigue así. Ende por experiencia verás que una mujer en comprar por una blanca más se hará oír que un hombre en 1000 maravedíes, y ten por un huevo dará voces como loca y henchirá a todos los de su casa de ponzoña. ¿Qué se hizo de este huevo? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo llevó? ¿A dole este huevo? Aunque vieres que es blanco, quizá negro será hoy este huevo. Puta, hija de puta, dime, ¿quién tomó este huevo? ¿Quién comió este huevo? Comida sea de mala rabia. Cámaras de sangre, correncia mala le vengan, amén. Ay, huevo mío de los 2 yemas, que para echar vos guardaba yo, que de 1 o de 2 haría yo una tortilla tan dorada que cumplía mis vergüenzas. Y no vos enduraba yo comer, y comió vos ahora el diablo. Ay, huevo mío, que gallo que gallina salieron de vos. Del gallo hiciera capón que me valiera 20 maravedieses, y la gallina 14. O quizá la echarais y me sacara tantos pollos y pollas que pudiera tanto multiplicar, que fuera causa de sacarme el pie del lodo. Y así sigue el lamento al huevo perdido, que lo tenía guardado para venderlo, y así en todo este relato el autor intercala toda serie de coloquialismos y palabras, y así sigue lamentando la pérdida del huevo que tenía guardado para venderlo en el mercado, y como está ya perdido, está ya pensando de qué color será, que si tendrá 2 yemas o una, o que podría hacer una tortilla buena, etc. Y sigue diciendo: ay, triste desconsolada, Jesús amiga, ¿cómo no me vino ahora? Ay, Virgen María, ¿cómo no revienta quien ve tal sobrevienta? ¿No ser en mi casa mezquina señora de un huevo? Maldita sea mi ventura y mi vida si no estoy en punto de rascarme o de mesarme toda. Ya por Dios. Y así sigue el lamento, y al final termina maldiciendo al quien robó el huevo. Y de esta manera va dando voces y grita por un huevo perdido. También es interesante notar la pluralidad de matices, de caracteres que consigue con la adecuación lingüística. Por ejemplo, cuando describe una mujer que se emborracha al beber mucho vino. Y sigue. Y desde que por uso la mal mujer toma el beber, síguesele lo que oirás. Primeramente, desde tercia adelante, que ya bebido ha, con el quemor que el mucho beber de anteanoche le dio, comienza a escalentarse su entendimiento, a levantarse, y alza los ojos al cielo y comienza a suspirar. Y abaja la cabeza luego y pone la barba sobre los pechos, y comienza a sonreír, y habla más que picaza, y da ruido y vocea con cuantos ha de hacer. Anda muy presurosa y hacendosa de acá y allá, los ojos inflamados, forrados de tafetán, la luenga trastabada. Habla por las narices, haciendo va la zancadilla, a veces amenazando a todos, brama como leona, que no cataría reverencia a marido ni a señor, muy peligrosa en sus hechos, y es sabio el que en aquella hora la sabe comportar hasta su vino dormido. Ni la debe hombre herir, corregir ni castigar, que no está en disposición de recibir doctrina, sino de feo responder y mal y deshonestamente obrar. La tercera parte de la obra no se diferencia mucho de la segunda, aunque intenta criticar a los hombres. No puede hacerlo de misma manera que a las mujeres. Analiza las complexiones de los hombres y sus diferentes inclinaciones a amar. Analiza
las compliciones de los hombres, al varón como amador y ser amado. Aunque menos vigorosos que los retratos femeninos, podemos salvar alguna estampa satírica digna de sus mejores momentos. Nadie conoció a las mujeres como el arcipreste. Nadie como él recurrió a las sentencias y refranes dichos con gracejo y oportunidad, y, sin embargo, pese a poner al descubierto las trapacerías del loco amor, no se le puede tildar de antifeminista. Por otro lado, en ciertos lugares el arcipreste de Talavera incluye ideas provenientes de la corriente contraria, la del enaltecimiento de la mujer propia del amor cortés caballeresco y la de la idealización de la dama del incipiente petrarquismo peninsular. La cuarta parte justifica la necesidad de las partes anteriores en su intención de defender, de alguna manera, la disposición contrastiva de un hombre a una mujer, la predestinación. La reprobación aparece en solo la primera parte. Las siguientes presentan aspectos misóginos de la naturaleza de la mujer y en la última parte presenta la disputa escolástica que se trataba de entender estas diferencias mediante una serie larga de preguntas y respuestas. Construye un discurso y presenta una serie de conclusiones que de otra manera serían difíciles de abordar. Mediante esta manera establece que los juicios de Dios solo pueden ser entendidos por el mismo Dios y que los males que nosotros recibimos son como consecuencia de castigos o de pecados cometidos en el pasado. Resumiendo, el estilo del autor está relacionado con la literatura misógina medieval. El Corbacho se detiene a analizar los defectos de las mujeres y establece conexiones entre la astrología y la medicina de la época y el pecado capital de la lujuria. De esta obra interesa sobre todo su estilo vivo, coloquial y popular, caracterizado por la constante bimembración o plurimembración que pinta una imagen sumamente rica y vigorosa del tema que describe, así como sus notas costumbristas. Sin embargo, también se utiliza en la parte doctrinal un lenguaje sumamente latinizado por el hiperbatón, los participios de presente y los cultismos. Asimismo, es frecuente el recurso a la similicadencia y la prosa rimada. Existe una perfecta armonía entre lengua, tipos e intención. El prosista se propuso, ante todo, escribir un tratado de moral al estilo de los sermonarios pedantes y sosos, sino lleno de vida, y por la índole de su intención era muy difícil caer en el tópico manido de tantos moralistas de pacotilla como se prodigaron en aquel tiempo. Su éxito estriba en haber sabido dosificar la enseñanza moral con el animado cuadro de costumbres y así paliar un poco el tono entre severo y desenfadado al que apunta el subtítulo de su tratado. La obra no se limita a estas escenas de la vida diaria. Recurre a los cuentos para ejemplificar y expone a la pública. La obra no se limita a estas escenas de vida diaria, sino que recurre a los cuentos para ejemplificar y exponer a la vida de vergüenza las malas artes de las mujeres. No son las fabulitas el fuerte del escritor, carecen de la garra de las de don Juan Manuel. Son demasiado esquemáticas, pero son útiles a su propósito. No son las fabulitas el fuerte del escritor, carecen de la garra de las de don Juan Manuel. Son demasiado esquemáticas, pero son útiles a su propósito. Muchas gracias.